Pues nada, tenemos hoy un súper temazo, que es el miedo en el proceso emprendedor. Estamos con Isabel Pascual. Gracias por estar aquí y bueno, que tengas una experiencia más, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? En este primer directo. Isabel es psicóloga, lleva más de 10 años y la verdad es que trabaja con personas que tienen ansiedad. Quien no ha tenido, ¿verdad?, ansiedad en algún momento, ansiedad, incluso depresión, pero también, y lo comentábamos el otro día, cada vez más con personas que sienten ese vacío existencial, ¿no? Ese dolor y también el miedo. Entonces, yo quería preguntarte un poquito, Isabel, para empezar, ¿no? Aunque está mega archidefinido, pero ¿qué es para ti el miedo? ¿O cómo percibes tú el miedo, ¿no? ¿Cómo lo defines? Bueno, la verdad que sí, del miedo se ha hablado y se hablará siempre. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaría aportar otra mirada, ¿no? Espera, un momentín. Dice Eli que hay algún ruido como eco. Yo también lo oigo. Y no sé qué puede ser. Yo no sé si será la activación o qué, pero vamos, yo no lo oigo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, pido disculpas, yo también lo oigo, pero no sé qué puede ser, como si algo se acoplase. ¿Cuando hablas tú o cuando hablo yo? ¿Es verdad cuando hablas tú oigo un poquito de... Cuando hablo yo también? Por si... o no. ¿Tú me oyes y ese ruido desaparece cuando hablo yo? Ahora Yo no. creo que soy yo, pero no sé identificarlo. Yo, vamos. Bueno, no Me pasa sabe nada. mal. Bueno. Te he cortado. Nada, no pasa nada. La verdad que el miedo, bueno, pues es que lo hemos oído efectivamente. Es un tema muy trillado y, bueno, a mí me gustaría aportar, bueno, pues una mirada distinta, ¿no? O sea, para mí el miedo, lógicamente, es una emoción y partir de la premisa que las emociones, bueno, pues son necesarias, son nuestra brújula interna, son nuestro GPS, ¿vale? Que es algo más actual. Y el miedo está ahí para protegernos, ¿vale? La mirada del miedo como un sistema de protección yo creo que es algo importante, ¿vale? Porque evidentemente el miedo nos asusta mucho, el propio miedo. Yo misma antes de empezar este directo sentía miedo, ¿vale? Claro que sí. ¿Y el miedo qué pasa? Bueno, pues que nos quiere avisar de algo. O sea, es un compañero de viaje. Si le tenemos al lado, nos va, bueno, pues a avisar de cosas. No está ahí para jorobarnos, para boicotearnos, para hacernos la vida imposible. ¿Es verdad que es desagradable? Pues claro que sí, ¿no? Hay emociones agradables y desagradables. El miedo es, oye, yo hace un ratín era una emoción desagradable, pero es un aviso. ¿Un aviso a qué? Bueno, pues en mi caso, ¿no? Particular ahora mismo, pues a lo nuevo, al rechazo, ¿no? Si andamos un poquito más. ¿Y dónde se me pone? Uy, aquí en el pecho, madre mía. Y una solución muy buena, a mí me sirve mucho, yo trabajo mucho ahí, es: Isabel, ¿para qué haces esto? ¿Para qué estás haciendo esto? Y eso a mí me ayuda a encuadrarme. Oye, gracias, compañero miedo. Te pongo a mi ladito, que no te puedo poner ni por delante ni por detrás. Te pongo a mi ladito. Oye, gracias por avisarme de esto, compañero. Bueno, pues porque es verdad, no es una situación nueva, hay temores, hay cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero la que decido soy yo en este caso, ¿vale? El miedo avisa, pero decidimos nosotros. Así que, bueno, pues aquí me he puesto, ya el miedo se ha pasado y ya, bueno, pues está la activación, la presencia, ¿vale? Entonces, para mí es eso el miedo. Es, bueno, un sistema, una emoción que nos intenta proteger. Y esa mirada yo creo que es importante. Yo siento que el miedo está para ser traspasado. Y como dices tú muy bien, siento que el miedo también incluso nos indica un camino, nos indica hacia dónde tengo que ir. O sea, cuando algo nos está evocando, produciendo miedo, de alguna manera nos abre esa puerta para ser traspasada. Y bueno, ahí tenemos que ver cómo nos relajamos y hacemos el camino. Soy yo la que se oye, qué mal me sabe, pero es que ahora mismo no sé cuál es el motivo.
si a alguien se le ocurre algo, pero bueno. Bueno, por lo que sea, a saber, que tiene que ser así, ya está. Sí, ahora mismo. Bueno, por eso, el miedo efectivamente nos indica un camino, pero la verdad es un trabajo muy potente el poner el miedo a nuestro lado, ¿vale? No algo que tengamos que evitar, que combatir, ¿vale? Porque ese miedo entonces lo pone en otra posición también. Si se nos pone por delante, pues ya el miedo decida y ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Que se nos pone por detrás? Pues ya llegamos a ser temerarios porque ni nos enteramos. Entonces, el tema de posición es importante, ¿vale? Tomarlo como este compañero y lo que tú dices también, bueno, es muchas veces, ¿no? Nos indica desafíos, nos indica lugares donde, oye, ahí hay un aprendizaje. Pero es esto, las emociones es una cosa, es verdad, asusta, pues claro, son incontrolables, están a otro, ¿no? Pero al final, ¿no? Son señales magníficas que están ahí para ayudarnos, para comunicarnos, bueno, para estar mejor, ¿no? Y el miedo es verdad que yo tenía muchísima resistencia. A mí el miedo, es verdad, siempre he tendido un poquito, yo creo, a que vaya el propio miedo un poquito por delante mía, ¿vale? Para no mirarlo. Pero al final es, ¿qué me está diciendo? Oye, pues cosas lógicas, como las que os compartí hace un instante. Pues claro que sí, miedo a la exposición, cosas que pueden pasar. Pues es verdad, oye, gracias por avisarme, compañero. Lo que pasa es que yo decido hacerlo aunque eso pueda ocurrir. Incluso Claro. por esto, oye, puede ocurrir, oye, que no aporte nada, que, yo qué sé, que haga el ridículo, ala, venga, vamos, claro, todo puede pasar. Vale, pues aún así yo decido hacerlo, ¿no? Claro. Y abrir, bueno, pues ya el miedo dice, ah, me marcho, que ya te he contado lo que puede pasar, ¿eh? Adiós. Y desaparece. Y ya nos ponemos, estamos en presencia, ya la cosa cambia. Sí, que cierto es. Y es que el miedo nos acompaña desde que estamos en esta humanidad hace milenios. Entonces, al final es un compañero de viaje. Otra forma de verlo también es como, yo a veces también lo miro como en esa línea de miedo y amor, ¿no? Que puede ir como polarizada, ¿no? Que cuanto más en amor estás, menos miedo tienes y viceversa. Y es también muy interesante cuando tú dices, me pregunto el por qué o el para qué. Es decir, me da miedo hacer este directo, pero ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Para compartir con otras personas lo que a mí me sirve? Bueno, está. Entonces, ahí es cuando lo atraviesas, ¿no? Cuando miras un poquito el para qué haces. Yo, en el proceso emprendedor, para mí hay 4 partes importantes. La primera es esencia, la esencia, luego es la creación, después viene la expansión y la cuarta es la ascensión. Son 4 procesos por los cuales cualquier marca que perdure pasa. Algunas se quedan en la tercera, pero yo creo que son estos 4 grandes bloques. Entonces, en la primera fase, fase 1, que es la esencia, los miedos que se presentan casi siempre son los mismos. Cuando tú decides iniciar un proceso de emprendimiento, aparece ahí el miedo, la duda del valgo, no valgo, soy capaz, no soy capaz. ¿Voy a poder yo con este emprendimiento de alguna manera ser sostenible económicamente, a nivel de tiempo? O sea, ahí surgen unos miedos atroces que una vez tomada la decisión y atraviesas ese miedo, luego viene el miedo a cómo me muestro, a cómo me autodefino. Y con las personas con las que yo trabajo, que a veces vienen de una parte pues más científica o de otra vida anterior, ¿no? Más ejecutiva, más instalada en empresas, en instituciones, dar el paso y empezar a caminar solo o sola, solo dependiendo de ti, sin papá, estado, mamá, empresa que te sostengan, es complejo. Y cuando se toma esta decisión con una voluntad de aportar, pues ese camino de conciencia que tú ya has iniciado,
pues ahí surge el miedo a cómo yo me muestro con esta otra visión y qué va a decir mi entorno, ¿no? Que me conocen a lo mejor más como ejecutiva, carreras, bueno, todo ese proceso que algunos llevamos previo, ¿no? Por ejemplo, tú dices que tu misión es acompañar a las personas a conectar con su propio amor. O, por ejemplo, que el reto está en amarnos incondicionalmente a nosotros mismos para vivir una vida plena y en calma. Entonces, wow, todo eso es como un viaje y ahí aparecen muchos miedos. Entonces, ¿qué le decimos? O sea, siempre es, ¿qué le decimos a esas personas que, bueno, que están ahí, vale, cuando yo me muestre de esta manera, ¿qué va a opinar mi entorno? ¿Cómo se me va a recibir? ¿Para ti es siempre lo mismo? Porque hablaremos un poquito de los diferentes miedos en cada etapa. ¿Tú crees que, ¿vale? en este arranque inicial siempre es lo mismo? Es decir, voy hacia adentro, me autoconozco, me acepto y traspaso el miedo. ¿Hay una misma pauta con todas las personas que tú trabajas para atravesar el miedo? Sí, es común, un poco lo que explicaba al principio, es común porque las emociones, o sea, son un mismo proceso, o sea, son un proceso de autoconocimiento, ¿vale? Es lo que decía al principio. Da igual la etapa en la que te encuentres. Bueno, para mí el miedo al emprendimiento, según hablaba, digo, uy, cómo resueno. O sea, los miedos, la clave no está siempre en traspasarlos para hacer, ¿vale? Hay veces que todo esto que decías en la primera etapa, pues de, oye, pues me podré sustentar económicamente, ¡ay, qué miedo! Me va a faltar, o ¡ay! Son mensajes, vale, que ahí nos desbordan y nos asustan. Pero son mensajes, como te decía, que si el miedo lo ponemos a este ladito, nos hacen plantearnos cosas y pararnos y avisarnos de cosas importantes. Y a veces puede ser que la respuesta, aunque aquí abrimos otras cosas, sea que aún no, necesito otra cosa, no puedo soltar todavía mi trabajo porque objetivamente no tengo ese sustento, ¿vale? Yo antes ha sido la parte más, bueno, pues, y en base a un poquito a lo que me ha pasado con este directo y demás, pero hay veces que el planteamiento de esas preguntas es aún no, ¿vale? O sea, ese aviso no es siempre verlo y venga, me lanzo a la acción. Ostras, pues no siempre. Hay veces que aún no, o tengo que mirar esto mejor, ¿vale? Pues es una información, pues es un compañero, somos nosotros al final nosotros mismos, yo siempre hablo así, pues lógicamente para entenderlo mejor, pero que nos aporta información, que lo que quiere es que la vida nos vaya lo mejor posible, o sea, está de nuestro lado, está a nuestro favor, está para que todo nos vaya lo mejor posible. Entonces, esto en esas fases que comentas, nos aporta información. Y es verdad que nos abre algo, bueno, quizás doloroso. Ostras, lo veo, me lo pregunto. Imagínate, ¿no? Puede ser el caso de, pues aún no. Ostras, pues tocamos ahí, ¿no? Con un límite, con un dolor, con algo complejo. Pero importante, ¿no? Porque también, pues decía, si no miramos esto y se pone por delante el miedo, ¡uh! Nos lanzamos y venga y tal, Claro, claro, podemos ser precipitados o precipitadas. Eso es. A veces el miedo nos hace detectar algo que ni siquiera, o quizá tienes que dar el paso y ahora pues tienes que exponerte, por ejemplo, en fase de expansión, cuando tienes que exponerte, pues en ese momento reconoces ese miedo que anteriormente no ni siquiera lo has visto. Entonces, te puede ayudar a entender para qué viene ese miedo, qué quieres, qué tienes que mirar. Y también es cierto que en los procesos, todos son procesos conscienciales o de despertar, pues hay momentos en los que es mejor parar y no siempre podemos, aunque tomemos la decisión, o es mi percepción, cuando estamos sanando algo interno o muy antiguo, hay veces que tenemos que dejar que la vida nos lleve. No podemos, por más que queramos apretar, acelerar ese proceso. Claro. Y entonces nos pone como en espera. Por eso, bueno, a lo mejor hay que continuar con lo que estás haciendo o darle un poco más de pausa para no errar no, porque todo es camino, pero
para no precipitarte, ¿no? Eso es. Sí, el miedo muchas veces también nos paraliza, ¿vale? Y hay veces, por eso te digo, que es una mirada amorosa, compasiva. O sea, las emociones, yo lo que... mi objetivo principal ahora es mirarlas con esta, ¿no? Con esta compasión, con este amor, que a veces nos hacen parar. Bueno, pues como tú estás apuntando, ¿no? Porque hay que parar, porque hay que tomarse un tiempito más, ¿no? Y es verdad que la inacción nos deja en este lado de incertidumbre, ¿no? Y es otra vez nuevamente incómodo. Pero es importante, ¿no? El ritmo de la propia vida. Y en esto las emociones, bueno, pues es esta señal, este lugar. Pues a lo mejor, como tú indicas, ahora toca parar. Bueno, oye, ¿qué hay ahí? ¿Qué tengo yo que aprender ahí? Porque en cuanto haya otra cosa, vamos, va a salir a la de ya. En los procesos, en las mentorías, eso es muy claro. Cuando arrancas, pues a lo mejor tienes el programa de 3 meses con más o menos unos plazos y a veces hay que posponerlos porque hay un parón interno tan brutal que hay una incapacidad de autodefinirse o de dar el siguiente paso, porque aún hay que profundizar un poquito más y atravesar eso hasta que ya de alguna manera ves luz, estás en paz y sigues y retomas la senda, ¿no? Entonces, por eso ahí es verdad que la compasión es un palabrón, es una maravilla y tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Yo ahí practico mucho Ponopono, gracias, lo siento, te amo, perdóname, siempre con la situación delante o con nosotros delante, porque me parece una herramienta muy, muy útil. Absolutamente. Por eso que el miedo, bueno, nos hace parar a veces, porque es que todas las emociones, pero el miedo, según lo estamos enfocando ahora, es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Pues a mí también, ¿no? Pues esto de la exposición y demás, en mi emprendimiento, claro, te hace mirar, como decías antes, algo, pues que no estabas en esas, que no estabas en ese lugar, te hace mirarlo y hay cuánto desarrollo, cuánto aprendizaje, es algo, claro, nuevo. Qué miedo me da, pero me paro, sostengo, aprendo, miro, bueno, me reconozco en esta, bueno, en esta exposición. Entonces, las emociones tienen esta labor también, vamos, preciosísima, que yo estoy enamorada de autoconocimiento, de miro esto, siento esto, ostras, y si lo sostengo, ¿qué es esto? Yo, vamos, mi mantra en las sesiones siempre son: las emociones no son nuestras enemigas, ¿no? Pertenecen a nosotros mismos, somos nosotros y nosotros, lógicamente, queremos lo mejor para nosotros mismos. Es verdad que no las percibimos así porque pensamos, bueno, que no nos asustan, no las conocemos, pero una emoción siempre está para ayudarnos, siempre. Entonces es un proceso de autoconocimiento brutal. El miedo a esa función, vamos, la ejerce poderosamente. Es cierto que la emoción está aquí para ser vivida. Es como cuando vamos a un parque de atracciones y nos montamos, ¿no? En una montaña rusa, en una noria. Estás buscando pues esa emoción. Al final la vida es un poco esto, ¿no? Ponerse ahí tranquilo, tranquila y sentirlas en el cuerpo. Pero parece que nos falta práctica y nos incomoda. Entonces, encontrar esa comodidad incluso en el inconfort de una emoción que nos mueve, que nos agita, ¿no? Eso es todo un viaje. Yo creo que el emprendimiento, por todo lo que supone, nos invita, es un acelerador del proceso conciencial, de este despertar en el que estamos, de este desarrollo personal, crecimiento personal, dile como quieras, pero ahí es que no tienes más remedio que verte, sentirte y decidir y seguir avanzando. Entonces, sí que puedes pararte, incluso por temporadas, pero al final, si estás en el camino y si estás mirando hacia allá, no hay otra que traspasar todo eso, ¿no? Y amigarse con todo lo que está sucediendo, viéndolo casi
Yo te diría, si pagamos para ir a un parque de aventuras, ¿sabes lo que quiero decir? Y dejarnos sentir, y luego nos pasan el cuerpo gratis y nos cagamos vivos, nos cagamos vivas, yo me incluyo, claro. Los miedos que vas, y esto, y gustará, y no gustará, y está... Hombre, pues es que ponte tranquila y ríe. El emprendimiento, si hay una montaña rusa, vamos, es esto. Ahí ya, claro, ahí me toca lo personal, vamos, ampliamente. Y es una montaña rusa porque, claro, estás irremediablemente y afortunadamente, bueno, solo y no te puedes escapar, ¿no? Ahí estás tú con tus, bueno, resistencias, potencialidades, dificultades, ¿no? Ahí te ves en la responsabilidad absoluta y en un proceso consciencial, vamos. Entonces, eso es una montaña rusa, vamos, alucinante. Yo creo que por eso hay tanto miedo en este tema. Y también es bueno tenerlo, porque fíjate que luego hay muchos topicazos actualmente, o se vende el emprendimiento rápidamente como si fuera fácil. Es decir, ala, voy a hacer esto, me monto mi web y un canalito de Instagram y ya soy emprendedor, emprendedora. Y realmente esto no es así. El proceso es profundo, tiene que haber una estrategia, tienes que tener claro qué vas a entregar, cómo, porque no es inmediato, tú lo sabes. O sea, después te ves solo, sola para muchas cosas que requieren su inversión de tiempo, su inversión de energía, de dinero. Entonces, es importante hacer una reflexión previa para no dejarse a veces impactar pues por anuncios, que esto está lleno de en 3 meses, en 3 semanas, factura 10.000, factura tal. Bueno, claro que se pueden hacer pelotazos con grandes lanzamientos, se puede hacer un poco todo, pero como decíamos, ¿para qué y desde dónde, no? ¿Desde dónde yo emprendo y para qué? Y eso tiene que estar clarísimo. Entonces, creo que es momento también un poquito de desmitificar, y ahí el miedo, como tú dices, bueno, pues es un compañero interesante de viaje que te va dando sus toquecitos. El tema es cuando estamos continua y perennemente en un estado de miedo. Eso yo creo, o sea, el miedo como aviso, como toque, ese nerviosismo, ¿no?, que tú experimentas ahora antes de hacer algo nuevo, es humano, es normal y es bienvenido. Y es claro, incluso pero normalmente, Ana, perdona que te adrenalítico. Porque no lo podemos gestionar, no sabemos gestionarlo, ¿vale? Entonces, ese es el asunto. Se nos instala y nos paraliza de una manera, es verdad, ella disfuncional, ¿vale? E incluso hay un miedo, bueno, pues que no haya esta fluidez, porque al final para mí es fluidez. La gestión emocional es un arte y no es aprendizaje porque es fluido, ¿vale? Es como yo todas las emociones, bueno, las trato así, ven para marcharte, no ven para quedarte y para quedarte en mí, ¿no? Esto que hablo. Claro, esto... Entonces, cuando no sabemos gestionarlas, claro, se nos instalan y efectivamente ahí hay problemáticas. Ahí ves, bueno, eso es otro tema, pero ya podemos pasar a un estado de ansiedad, bueno, de bloqueo, de parálisis, ahí es otra cosa. Eso, sí, eso te iba a decir yo. Como profesional, en el acompañamiento con personas, o por si alguien, bueno, está emprendiendo ahí, también se encuentra parado, parada, ¿cómo diferenciamos ese miedo amigo a ese miedo que se te instala y entonces te puede bloquear, paralizar y llevarte a una ansiedad que no te abandona, como tú dices, que te vas de vacaciones y está contigo, se viene en la maleta? Te pega. O ya estados más pues ahí se nota, ¿no? porque las emociones son fluidas. Igual que cuando nos enamoramos, no podemos estar enamorados 10 años. Ineterno. Sería un jamacuco. Las emociones son fluidas, van y vienen afortunadamente, son sistemas de información, por decirlo de alguna manera. Entonces, una manera de detectar cuando el miedo, oye, pues es normal, es sano, es detectar esta fluidez.
y porque, bueno, evidentemente nos lleva a un despertar, a un trabajo, ¿no? Siento esto, ¿vale? ¿Y qué me está comunicando? ¿Qué, bueno, qué aviso me está dando en el caso concreto del miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué reflexión hay un poco, no? Pero si solamente no la siento, la bloqueo, me intento distraer, me salgo a correr, pues es que esto es un mensajero que me va a dar ese mensaje pues de la manera más bizarra, por decirlo de alguna manera, porque es su única función. Entonces, una manera de detectarlo es esa, ¿vale? Me aporta la emoción, me aporta un sistema de información, me enriquece, ¿vale? Soy humana, claro, entonces me aporta, no me fastidia, me bloquea, qué fastidio, qué rollo. No, es un sistema que nos aporta información que a otro nivel no lo tenemos disponible. ¿Vale? Es una trascendencia, es una evolución. Una emoción, la emoción, fíjate, es que les doy ese valor. Para eso somos humanos, ¿no? Y no somos una mesa. Tenemos este sistema emocional que evidentemente la gestión emocional es un reto, es un trabajazo para todos, para mí la primerísima, claro que sí, pero es esto, es la diferencia, ¿vale? Un miedo saludable nos aporta, ¿no? Nos sentimos mejor. Mejor. Y una pregunta, ¿dónde ubicamos en en el cuerpo físico? ¿El miedo se ubica en algún lugar No concreto? se usa, ¿vale? Pero es muy útil, ¿vale? Yo, por ejemplo, en esta cosilla bueno, que os he compartido, ¿no? Como estaba antes del directo, para mí ha sido muy importante ver dónde lo tenía. En mi caso ha sido aquí en el pecho. ¿Y qué he hecho? Pues respirar. Pero es un análisis, ¿vale? Cuando lo siento, ¿vale? Pues, ¿dónde está en mi cuerpo? Lo normal, lo más frecuente, en la cabeza, en el pecho, en el estómago. Pero hay veces que la gente empieza a mover las piernas, ¿no? Aquí en la sesión, o sea, aquí en sesión lo veo, o en las manos, ¿vale? Los lugares más frecuentes son aquí, os da mucha tensión, en el pecho y en el estómago. Pero puede ubicarse, oye, en cualquier lugar. Entonces, también acceder, porque cuando detectamos un miedo, y a cuanta más intensidad mejor, una herramienta infalible es la respiración. ¿Vale? Respira profundamente. Párate un segundo. ¿Vale? Porque eso va a equilibrar el sistema, te va a reiniciar. Y ahí vas a acceder dónde está. Lo que tú me decías, ¿no? En mi caso era el pecho, ¿vale? Pues bueno, un poquito aquí, algo ligero, ya te digo. O sea, no es algo, pero es muy útil, ¿no? Ay, aquí está, ¿vale? Pues respiro un poquito. ¡Hala! Me conecto, ¡pum! Aquí hay todo eso. Pero claro, hay que localizarlo, el para qué, o sea, parece, pero es bastante cortito. Y no hay que darle, pero claro, es un entrenamiento, bueno, es gestión emocional, que eso también se oye, madre mía, muchísimo, ¿no? La gestión emocional. Bueno, es un arte infinito, pero es muy útil esto que decías, localizarlo, y es variable, no es siempre un sitio fijo, pero bueno, suele haber más frecuencia en No eso. es que, no es que el miedo se coloca en el cuerpo aquí y la ansiedad aquí o la depresión allá, sino que en cada persona. En cada persona. La respiración yo creo que es la herramienta de las principales que tenemos. Fíjate que si no respiramos nos morimos, pero cuando empiezas realmente a saber gestionarla, pues ya sea con yoga, meditación u otras técnicas que quizá tú aplicas, eh, es vital. También hay personas que en momentos muy alterados no les puede servir. Yo creo que eso, bueno, ya es un poco más como estado de pánico, hay que a lo mejor hay que buscar otras formas, ¿no? Y quizá pues el deporte activo o moverse puede también ser útil. ¿Tú en consulta cómo trabajas? O sea, ¿es conductual? ¿Trabajas con las personas? ¿Les das herramientas? ¿Son sesiones? Explica un poquito. Bueno, para mí las sesiones, lo principal, o sea, es todo el tema de sintomatología. Bueno, pues, oye, la psicología cognitivo-conductual, la que estudiamos los psicólogos en la universidad, al final es muy eficaz, ¿vale? Pero para esta parte de síntomas, de cosas concretas, aplicar la respiración, para que estos síntomas, oye, pues sostenerlos, gestionarlos y esa parte como más compleja o de crisis o de pánico,
bueno, pues traspasarla o que se pase lo antes posible. Y luego ya habría una parte, bueno, pues más profunda, todo esto, ¿no? Esta gestión emocional, es un proceso más de autoconocimiento profundo, ¿vale? Porque esto es al final, esto que estamos hablando en este directo, con el miedo concretamente, pero que se aplica, ¿no?, a la vida entera, es lo que provoca, bueno, pues un cambio, un cambio en la vida. Esto es lo que cambia la vida, ¿no? Que la persona gestione las emociones bien, que las ordene, que esta mirada, por eso se produce una mirada de amor, ¿no? Porque es que nada en mí está mal, todo está bien, todo está bien. Este miedo antes, pues es que no es algo malo, es que me está avisando. Y Isabelita, esto, lo otro, claro, fabuloso. O sea, no hay una mirada de amor, de todo está estupendo. Lo que pasa es que yo me tengo que enterar, lo tengo que ordenar, lo tengo que conocer, claro, si no me asusto, me vienen pensamientos, aprendizajes, mi mamá decía esto, mi papá decía esto, y claro, ahí están, muy resumidamente, los jaleos. Pero es amor porque es como, está todo estupendamente, este miedo, esta tristeza aquí, esta alegría, este entusiasmo, esta energía, ¿no? Los seres vivos que somos, ¿no? Está todo bien. Claro, es que si realmente llegamos, como tú bien dices, a ese reto de amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, tal como somos y en el momento en el que estamos, ahí todo está bien. Aunque estés cagada de miedo, aunque tengas subidas y bajadas, bueno, emociones es que forma parte de nosotros. De hecho, venimos a eso, a experienciar, ¿no? En diseño humano, que tú sabes que soy muy fan, hay 3 aspectos conscienciales. Uno, precisamente, es todo un estado de supervivencia, el bazo, que es el centro que rige de alguna forma los miedos, y nos ha servido para llegar hasta aquí como humanidad, para sobrevivir, dándonos información sobre, cuidado, no te comas esta valla que es venenosa, ¿sabes? Entonces, es un centro consciencial muy antiguo en nosotros, útil y que de alguna manera está como consolidado. Luego está el centro mental o ajna, que bueno, es esa mente, ¿sabes?, lógica, que ya hace también siglos que está con nosotros en este cuerpo. Entonces, bueno, pues digamos que pienso luego existo, o sea, lo tenemos como claro. Y eso ya queda como descartado. Ahora estamos en el siento, luego existo, o siento, luego soy. Y ahí estamos en un centro nuevo, consciencial, el tercer centro que se está desarrollando ahora, que es el plexo solar, y que todavía no está, pues eso, cuajadito, consolidado, no está definido. Y puede ser que por eso hay tanta movida, ¿no? Estamos como experienciando algo relativamente nuevo en nosotros, que no lleva milenios, digamos, en este cuerpo humano. Y bueno, tenemos que experienciarlo y ponernos tranquilos. Es un descubrimiento, como si te vas a la selva amazónica o te vas a hacer un tour a descubrir. Lo que pasa que en el cuerpo siempre cuesta más, es más complicado. Pero parece ser que sí, que estamos en ese desarrollo de todo este cuerpo emocional, ¿no?, que forma parte del todo que somos. Y nos cuesta muchísimo, la verdad, nos cuesta muchísimo. Así es que, muy bien. Pues, Isabel, muchas gracias por... Me sabe fatal porque me voy oyendo, no sé cómo va a quedar esto, si se va a poder aprovechar. Y pido disculpas porque dudo de cómo se está escuchando. Pero bueno, nada, que me ha encantado escucharte, a las personas también. Yo no sé si tú como emprendedora reciente, bueno, aunque llevas muchos años, pero en tu proceso de marca personal, que es todo un viaje también, para las personas que están en esa fase de esencia posterior, creación ya y empezar a comunicar, en relación a la emoción y sobre todo al miedo, algún tip concreto que, aparte de la respiración como herramienta, algo que a ti te haya servido o que quieras compartir con los demás para ya ir acabando.
No, pues un poquito lo que he ido indicando, pero más concretamente en el proceso de emprendimiento, ¿no? Si conectamos con el miedo, bueno, pues es pararnos, ¿no? Y ¿a qué concretamente estoy teniendo miedo? ¿Vale? ¿Qué es en esta situación? ¿Cuál es el aviso, ¿no? ¿Cuál es el aviso aquí en este momento de emprendimiento? ¿Vale? Es importante porque es que no es una locura, las emociones no son locura, entonces ¿qué está pasando? ¿Para qué estoy sintiendo el aviso? ¿Sobre qué? ¿Para qué? ¿No? Claro, nos quedamos con eso, con que el miedo es un aviso, Tú luego siempre y ves, cuando sea... hacerlo así, o sea, un poquito, pues tú también ves si eso es un aviso, o sea, tú también tienes un poquito que analizar, ¿no? Y, oye, pues esto tiene un sentido, es algo realmente, bueno, pues que me pueda influir, que no haya tenido en cuenta. Y hay veces es esto, que sí o que no. ¿Vale? Y ahí, pues esto es donde se ubica en el cuerpo, respirarlo, encontrar nuestro, entonces, ¿para qué estoy emprendiendo? ¿Vale? Ponerlo a Ahí, nuestro lado, ¿para qué emprendo? ¿No? La total. parte de acción, de energía, de focus, y ahí, bueno, pues, oye, pues se nos va por a nuestro lado, oye, muchas gracias, pero ya nos aporta y nos dirigimos, ¿no? En el caso de, pues lo que decíamos, ¿no? De parar o de seguir. Pero con esto. Totalmente de acuerdo. El miedo como aviso, como compañero puntual y siempre, por eso es tan importante realizar el trabajo previo de la esencia, ¿no? Esencia emprendedora, ir hacia adentro y realmente responder todas esas preguntas de una manera, no en 10 minutos, sino es un proceso. Claro. ¿Desde dónde voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Qué me está moviendo? Y ahí cabe todo. Yo creo que cuando es desde el servicio, desde el compartir lo que a mí me sirve, desde el compartir mi experiencia, eso da mucha fuerza, mucho power, porque al final no se reduce muchísimo la expectativa, ¿no? Se reduce muchísimo la dependencia o la entrega de poder al otro, ¿no? Que estás esperando un poco esa respuesta, sino que lo haces de alguna manera por ese llamado interno de compartir lo que a ti te ha sido útil, tu camino, para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, los demás toman prioridad, pero sin expectativa, sin entregar el poder, sin necesidad de esperar a un juicio de terceros, ¿no? Claro, pero es Y, que eso porque nos autocentra, nos conecta con la esencia, ¿no? Con nuestra llama, con nuestro propósito y desde ahí, bueno, pues no es necesaria la validación. Por eso la validación está interna. Por claro, esto, otra vez el amor, esta parte, lo que a todos externamente nos sale también cuidar y, oye, ¿cuánto vales, Ana? Qué emprendedora más maravillosa. ¡Ostras! Pues para nosotros. Qué buena en este caso Isabel, qué emprendedora esto, ahí no hace falta validación, ahí la validación está en ti, claro. sí, porque que a veces vemos a los demás maravillosos y nos cuesta verlo en nosotros mismos, ¿no? A veces esa sensación de valía propia, ¿no? Yo soy capaz, yo valgo, todo eso cuesta mucho. Y bueno, no vamos a entrar aquí en el... Me venía, yo soy la fuente de mi abundancia, pero eso ya sería el miedo, la carencia. Yo creo que eso da para otro porque Eso es otra cosa, efectivamente. ahora es un temazo también interesantísimo que por toda la circunstancia externa que nos está acompañando está muy vivido, muy caliente, está explosivo, diría yo, y vale la pena también dedicarle un tiempito a comentarlo. Yo Totalmente. creo que, bueno, pues nada, ha sido genial. ¿Cómo te has Me sentido ha tú, Isabel? encantado. ¿Te ha encantado? Estoy ahora, wow, que ahora ¿no? tengo unas sesiones, vamos, entusiasmada, muy tranquila, en calma, entusiasmada. Me ha encantado, la verdad, compartir. Genial, a tu lado además, que es vamos, que me siento agradecida, privilegiada, así que vamos, muy feliz. Ya te digo, así la tarde, menuda energía, menudo power. Pues nada, espero que sirva a algunas de las personas que lo escuchan, que lo escucharán después. Ese es el objetivo, ese es nuestro para qué.
¿Desde dónde? Pues desde el amor y desde el compartir hasta donde hemos llegado, porque nunca podemos compartir más del camino realizado. Y siempre está bien, es suficiente. Cuando a veces no nos sentimos valiosos o valiosas, es porque queremos mentalmente cubrir toda la expectativa del tercero, dar todas las respuestas. Y a veces no tenemos todas las respuestas, ni siquiera en nuestra propia vida. Entonces, fluir y compartir hasta donde yo he llegado de la escalera. Pues estoy en este escalón, comparto desde ahí. Y cuando ya esté en ascensión, que eso ya es la abundancia como camino, otro tema, pues ahí ya compartes desde otro lugar, desde donde has llegado, ¿no? Pues Isabel, que un gozo, un placer, un lujazo también. Encantada de que hayas dicho sí, yo me voy a ese directo, yo me exploro, yo experiencio, porque a eso he venido, ¿no? Ya sí he venido aquí es para experienciar. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. No he mirado si había preguntas, la verdad es que sin gafas no veo mucho, pero yo creo que vale, está todo bien. Así es que lo dejamos aquí y a partir de ahora pues ya a explorar y a lanzarse con muchos más. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. Hasta luego.